Hay algo que la mayoría de las mujeres no quieren admitir porque es incómodo, incluso un poco aterrador. Pero aquí está la verdad: cuanto más disponible estás para un hombre, menos te valora. No es porque sea cruel, no es porque no seas suficiente. Es porque estamos programados, tanto hombres como mujeres, para anhelar lo que se siente incierto, no lo que está garantizado. Ese es el problema. Amas profundamente. Te entregas por completo. Preguntas cómo está, te acercas, perdonas rápido, y te presentas una y otra vez. Y sin embargo, te sientes invisible, preguntándote por qué cuanto más ofreces, menos parece importarle. ¿Te suena familiar? Aquí está la verdad que probablemente has intuido, pero no podías expresar con palabras. La presencia es poderosa, pero la ausencia es transformadora. ¿Qué pasaría si aquello que más temes hacer alejarte fuera lo único que podría hacerle finalmente sentir tu valor? ¿Y si el silencio hablara más fuerte que las cartas de amor? ¿Y si tu ausencia no fuera una pérdida, sino un espejo? Probablemente te han dicho: no juegues, solo sé tú misma. Si te ama, volverá. ¿Pero qué tan bien te ha funcionado ese consejo hasta ahora? Esto no se trata de manipulación, se trata de claridad. Se trata de dejar que el tiempo, no las palabras, hable por sí solo. Y ahí es donde entra el estoicismo. En las relaciones, el control emocional no es debilidad, es sabiduría. La verdadera fuerza se encuentra en la moderación, no en la reacción. La mujer estoica no persigue. Ella observa. Ella se ajusta. Ella mantiene su postura. Y porque lo hace, se vuelve inolvidable. En este video, no solo hablaremos de cómo dejar que el tiempo lo rompa. Vamos a diseccionar el mecanismo psicológico que lo hace inevitable. Si estás dispuesta a hacer lo más difícil de todo, soltar, descubrirás las verdades incomprendidas detrás de la atracción emocional, el poder silencioso de la ausencia y la incómoda belleza de alejarse con gracia. Va a ser crudo, va a desafiar tus instintos, pero lo más importante, va a despertar algo en ti que ha estado dormido durante demasiado tiempo, tu capacidad de retroceder y aún así ganar. Porque cuando se hace bien, la distancia no destruye la conexión, la revela. Así que antes de seguir navegando o hacer clic para salir, pregúntate esto. Antes de empezar, te agradecería que le dieras me gusta al video. Así me ayudas a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perderte ningún video. Si te gusta el tema de este video, por favor comenta número 1. Si no te gusta, comenta número 0 para hacérmelo saber, así podré hacer mejores videos para ti. ¿Estás lista para dejar de perseguir y empezar a comandar presencia? Porque lo que viene a continuación podría dar un giro completo a tu historia de amor y a tu autoestima. Y lo más poderoso, para cuando él se dé cuenta de lo que ha perdido, puede que tú ya ni siquiera lo quieras de vuelta. ¿Lista para ir más profundo? Empecemos. 1. La psicología de la ausencia. ¿Por qué la distancia crea deseo? A menudo creemos que el amor se demuestra con la presencia, con una seguridad constante, con respuestas inmediatas, apareciendo una y otra vez para recordarle a alguien que nos importa. Esa es la narrativa que nos han inculcado desde la infancia. Si amas a alguien, mantente cerca. Pero, ¿y si estar cerca es precisamente lo que le impide verte con claridad? ¿Y si la presencia, cuando no se gana, se vuelve invisible? Los seres humanos, en nuestro estado más primario, estamos programados no para atesorar la abundancia, sino para temer la pérdida. No es lo que tenemos lo que despierta nuestro deseo, es lo que tememos estar a punto de perder. Por eso una mujer que se retira con dignidad, sin una salida dramática ni palabras amargas, se vuelve inolvidable. Porque si bien la atención puede hacer que un hombre se sienta deseado, la ausencia lo hace sentir incierto. Y la incertidumbre es el punto de origen del deseo. Piénsalo. Cuando algo está siempre ahí, no lo cuestionas, no lo analizas, no consideras la vida sin ello, lo das por sentado. Lo tomas como algo garantizado, no porque seas descuidado, sino porque es naturaleza humana. Por eso cuando una mujer se retira de una dinámica donde ha sido pasada por alto o subestimada, sucede algo fascinante. No al instante, no de forma dramática, sino sutilmente. Y luego de repente. Al principio quizás él no lo note. Esa es la parte que duele, ¿verdad? Te alejas y él sigue con su vida.
Escuece. Te hace dudar de ti misma. Pero aquí es donde la mayoría de la gente malinterpreta la naturaleza del tiempo. El tiempo no hace que te olvide, hace que te sienta más profundamente. Cuanto más tiempo pasa sin ti, más se ve obligada su mente a llenar los vacíos. En tu presencia, él veía tu plenitud, tus cambios de humor, tus preguntas, tu afecto, tus dudas, tu risa. Pero en tu ausencia, solo recuerda la calidez, la comodidad, las cosas que lo hacían sentir vivo, querido, arraigado. Ese es el truco que juega el tiempo filtra. Amplifica. Nos hace romantizar lo que una vez descartamos. La mujer estoica lo entiende. No desaparece para provocarlo, desaparece para protegerse a sí misma. No se calla para manipular. Se calla porque el ruido nunca le ha traído paz. En el estoicismo hay un principio: no malgastes energía tratando de controlar las acciones de los demás. Retira tu esfuerzo cuando ya no sea apreciado. Observa no con resentimiento, sino con claridad. Esa claridad es lo que ella reclama cuando se retira. Y lentamente, su mundo interno cambia. Coge su teléfono por costumbre, pero tu mensaje no está. Navega por sus redes, pero tú no estás reaccionando, ni viendo, ni participando en su mundo ya. Al principio, esto es un alivio para él, espacio-libertad, un regreso al control. Pero el control sin atención se convierte en vacío, y ese vacío es ruidoso. Va a lugares que le recuerdan a ti. Escucha una canción que lo transporta al pasado, y entonces lo siente. No el recuerdo, sino la ausencia. Tu ausencia. Y no es solo emocional, es fisiológico. El cerebro reacciona a la carencia. Comienza a reproducir, repensar, reconstruir momentos que antes pasaba por alto. ¿Por qué? Porque la mente no soporta las preguntas sin respuesta. ¿Por qué no ha llamado? ¿Estará saliendo con alguien más? ¿Le importo siquiera? Aún no se da cuenta, pero tu ausencia se ha convertido en lo más presente en su mundo. Esa es la paradoja. Y cuanto más mantienes tu silencio, más poderosa se vuelve tu presencia en su mente. Pero aquí está el matiz: esto solo sucede si tu ausencia es real. No teatral, no temporal, no el tipo de silencio que revisa sus historias a las 2 de la mañana o acecha a quien siguió anoche. La mujer estoica suelta internamente. No busca claridad de alguien que no pudo darle consistencia. No pide un cierre. Ella se convierte en su propio cierre. Y como no necesita que él se dé cuenta de su valor, él finalmente comienza a hacerlo. Lentamente al principio, un momento de inquietud aquí, un recuerdo allá. Luego un alejamiento emocional total, para el que no estaba preparado. ¿Por qué crees que la gente solo se acerca cuando siente que realmente te ha perdido? Porque antes de eso estaban cómodos, estaban seguros, pensaban que te tenían. Pero el estoicismo enseña que la seguridad es el enemigo de la apreciación. Un hombre no se da cuenta de lo que significabas cuando lo amabas con valentía y le dabas tu presencia. Se da cuenta cuando ya no estás. Y no hay garantía de que vayas a volver. Eso es lo que hace el tiempo: elimina las garantías. Y al hacerlo, elimina su complacencia. De repente la mujer que pensó que siempre estaría ahí, se convierte en la mujer que no está seguro de volver a ver. Y esa incertidumbre quema, no de una manera dramática de película, sino en momentos tranquilos, en la quietud, en espacios que solía compartir contigo. La cama que ahora se siente demasiado fría. Los mensajes que no reciben respuesta. Los planes futuros que se sienten incompletos sin tu voz en ellos. No es solo tristeza, es ego, es miedo. Es la inquietante comprensión de que tal vez, solo tal vez, se equivocó en sus cálculos. Ese es el poder de la ausencia. No ruega, no persigue, confronta. Y en la confrontación encontramos la verdad. Pero aquí es donde muchas mujeres pierden la batalla, esperan a que él lo sienta. Se alejan esperando una reacción, mirando el reloj, anhelando el mensaje. Eso no es ausencia, es demora. Y los hombres pueden sentir la diferencia. La verdadera ausencia es cuando dejas de orbitar alrededor de él por completo. No solo físicamente, sino mentalmente. Cuando dejas de hacer de su validación el centro de tu valía, es cuando todo cambia. Porque ahora no solo nota tu silencio, empieza a sentir el suyo propio. Las conversaciones que solía tener contigo no tienen un reemplazo.
La intimidad emocional que daba por sentada no puede replicarla con otra persona. Y ahora el hombre que una vez necesitó espacio se encuentra rodeado de demasiado espacio. Esa es la ironía. El mismo silencio que pensó que quería se convierte en el peso que no sabía que no podía soportar. Y tú no estás ahí para suavizarlo. No te estás acercando para preguntar cómo está. Ya no le estás dando una red de seguridad. Ahí es cuando comienza el deseo. No por atención, no por ego, sino por reconexión. Porque lo que diste no era ordinario. Era cimiento. Era cálido. Era real. Y cuanto más tiempo pasa sin ello, más siente el contraste marcado entre cómo era la vida contigo y cómo es ahora. Ese contraste crea claridad y la claridad crea anhelo. Pero de nuevo, este proceso no se puede acelerar. La mujer estoica sabe que cualquier cosa apresurada está arraigada en el miedo. Confía en el tiempo, no para que él regrese, sino para que la verdad salga a la superficie. Porque si él regresa, debe ser porque sintió la pérdida, no porque tú se lo recordaste. Así es como se ve el amor estoico, no rendimiento, no castigo, sino paz. Y si él nunca lo siente, esa es tu respuesta. El silencio nunca fue un desperdicio, fue revelador. Y si lo siente, si comienza a anhelar tu energía de nuevo, a acercarse a hacer preguntas, a revivir recuerdos, esa no es tu victoria. Tu victoria fue retroceder sin derrumbarte. Fue alejarte sin perder tu centro. Eso es lo que el estoicismo nos enseña en el amor suelta. No porque dejaste de importar, sino porque empezaste a cuidar más de ti misma. Esa ausencia no es vacío, es espacio. Espacio para que tu valor resuene. Espacio para que la verdad emerja. Y lo más importante, espacio para que veas con claridad quién realmente te ve. Eso es lo que significa dejar que el tiempo lo rompa. Y cuando se hace bien lo hará. 2. De la expectativa a la incertidumbre. El cambio que desencadena la emoción. Cuando un hombre se acostumbra a tu presencia, deja de verte como una elección y empieza a tratarte como algo garantizado. Ya no se pregunta cómo se sentiría tu ausencia, porque nunca ha tenido que sentirla. No hay tensión ni misterio ni estiramiento emocional. Y por mucho que eso suene estable, la estabilidad sin incertidumbre mata el deseo. Las relaciones construidas únicamente sobre la comodidad tienden a erosionarse en silencio, no en explosiones, sino en desvanecimientos lentos. Eso es lo que sucede cuando sigues apareciendo, enviando el primer mensaje, haciendo planes, preguntando, perdonando, incluso antes de que él pida disculpas. Él no tiene que preguntarse, no tiene que pedir, ni siquiera tiene que intentarlo. Tú ya has respondido a cada pregunta que podría haber tenido al estar siempre ahí. Y cuando alguien no tiene que hacer preguntas, deja de explorar, deja de evaluar y finalmente deja de apreciar. La dinámica se vuelve desequilibrada. No porque él sea malvado o narcisista, sino porque tú sin saberlo lo has entrenado para esperar acceso sin esfuerzo. Ese es el ciclo en el que caen tantas mujeres. No porque sean débiles, sino porque aman profundamente, porque son dadoras. Pero aquí está la verdad, que el estoicismo revela el amor sin límites, invita a la ceguera. Si él nunca tiene que cuestionar tu disponibilidad, nunca tiene la oportunidad de valorar tu presencia. Por eso retroceder interrumpe el ritmo. Inserta una pregunta donde antes había certeza. ¿Dónde se fue? Al principio intentará racionalizarlo. Quizás está ocupada. Quizás está jugando. Pero a medida que el tiempo se alarga, la pregunta se profundiza. Se convierte en un susurro que persiste en el fondo de su mente, tocando cada momento en el que esperaba ver tu nombre y no lo hizo. Ese susurro se convierte en una sombra en sus pensamientos, un atisbo de incomodidad que crece cada vez que se da cuenta de que no revisaste su historia, no enviaste ese mensaje de buenos días, no preguntaste por su día. Lo que comienza como una pequeña curiosidad se convierte en una picazón emocional que no puede rascar. La certeza que solías sentir sobre ti se ha ido, y en su lugar hay imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad es lo que desencadena una emoción real. Piénsalo, ¿qué anhelamos más? ¿Lo que ya tenemos o lo que creemos que podríamos perder? Por eso las cosas raras se sienten valiosas. Por eso las personas más inolvidables de nuestras vidas no fueron las que nos dieron todo,
sino las que dejaron una huella duradera a través de su ausencia. En el momento en que pasas de lo predecible a lo misterioso, interrumpes el guión que él ha estado reproduciendo en bucle. Y cuando el guión se rompe, la historia se vuelve interesante. De repente ya no es él quien es perseguido, es él quien intenta entender. Y en esa confusión, su compromiso emocional se dispara. Empieza a repasar cosas que dijiste, momentos que compartieron, recuerdos que antes descartaba. La mente odia los vacíos y tu silencio ha creado uno. Ahora su cerebro está tratando de cerrar esa brecha, pero no puede porque tú ya no le estás dando pistas. No le estás dando migas de pan emocionales para seguir. Y aquí es donde la dinámica comienza a volverse a tu favor. Pero esto solo sucede si tu ausencia es limpia, sin chequeos ocultos, sin darle me gusta a sus publicaciones solo para recordarle, sin amigos en común que casualmente mencionen tu nombre. Cuanto más invisible te vuelves, más visible se siente tu ausencia. Esa es la paradoja. Y el estoicismo nos enseña a desapegarnos del resultado y a centrarnos en la claridad. En este caso, la claridad significa dejarle sentir lo que es no tenerte, no por unas horas, no por un par de días, sino el tiempo suficiente para que las preguntas que tiene miedo de hacerse a sí mismo comiencen a surgir. ¿La presioné demasiado? ¿Era más importante de lo que pensaba? ¿Por qué me siento tan raro últimamente? Estas preguntas son incómodas, pero la incomodidad es donde comienza el crecimiento. Cuanto más tiempo se quede en ella, más claridad obtendrá. Pero aquí está la dura verdad, no todos los hombres llegarán a este punto. Algunos se quedarán en silencio y elegirán el orgullo. Otros se adormecerán con distracciones con otras personas, con conexiones superficiales. Y eso está bien. Eso es parte del proceso. No estás aquí para que él se dé cuenta. Estás aquí para hacerte inalcanzable para lo que ya no sirve a tu valía. Porque si él no siente el cambio, esa también es tu respuesta. Pero los que sí lo sienten de verdad, no solo se dan cuenta de que te extrañan, se dan cuenta de que no pueden reemplazarte, y ese es el punto de inflexión emocional. Ahí es cuando los recuerdos dejan de ser solo recuerdos y comienzan a convertirse en evidencia de una pérdida que no puede ignorar. La intimidad emocional, los gestos sutiles, la risa sin esfuerzo, todo se reproduce en su mente con una claridad renovada. Y lo más poderoso, tú no estás ahí para presenciarlo. No estás actuando. Estás viviendo. Has dirigido tu atención hacia adentro. Estás cultivando tu paz. Estás encarnando el principio estoico de la autopropiedad. Porque esto no se trata de esperar su realización, se trata de mantenerte firme en la tuya. Y al hacerlo, te conviertes en la excepción, no en la opción. Ese es el momento en que pasas de ser un ruido de fondo a una urgencia prioritaria. Y cuando finalmente acepte eso, cuando busque su teléfono desesperado por restaurar lo que dejó escapar entre sus dedos, tú ya tendrás claridad. Sabrás si se acercó por una emoción real o solo por una incomodidad temporal. Y lo más importante, sabrás si aún lo quieres. Ese es el verdadero cambio. Ahí es donde el poder se invierte. Así que si alguna vez has sido la mujer que dio demasiado, se quedó demasiado tiempo y se preguntó por qué su amor no era suficiente, entiende esto, nunca se trató de ser suficiente, se trató de ser esperada. Y ahora ya no se te espera, se te extraña, se te siente. Eres real de una manera que el silencio solo hace más fuerte. Si esta verdad resonó contigo y sientes que ese cambio dentro de ti ya está comenzando, dale me gusta y comenta número 1 aquí abajo para hacernos saber que estás reclamando tu valía hoy. Y si quieres seguir construyendo este tipo de poder emocional inquebrantable, suscríbete ahora mismo para no perderte ningún momento de transformación. Esto es Amor Estoico en Movimiento y apenas estamos comenzando. 3. Cómo el tiempo reconfigura su memoria y amplifica tu valor. El tiempo tiene una forma de editar la verdad, no cambiando los hechos, sino cambiando el enfoque. Y cuando un hombre comienza a vivir las consecuencias de tu ausencia, lo que el tiempo le hace a su memoria es sutil, poderoso e ineludible. Al principio, no siente nada significativo. Hay espacio, y él está acostumbrado al espacio. Se dice a sí mismo que es bueno tener un respiro. Incluso podría sentir una sensación de alivio,
como si hubiera recuperado el control de su mundo. Pero lo que aún no se da cuenta es que ese alivio no es real. Es simplemente la ausencia de tensión emocional. Y la tensión solo está ausente porque tu presencia, que una vez tuvo peso emocional, ha sido eliminada. Con el tiempo, el silencio comienza a respirar. Y lo que respira es memoria. No el tipo de memoria que se reproduce como una película, sino el tipo que se cuela como un aroma del pasado. Inesperado, no invitado, y sin embargo inconfundible. Él no recuerda las discusiones, los momentos de tensión o las cosas que una vez criticó. La mente no romantiza el conflicto, romantiza la comodidad, la calidez, la risa, la forma en que lo mirabas cuando decía algo vulnerable, la forma en que le tocabas el brazo al pasar como si él fuera tuyo y tú fueras suya, la forma en que tus ojos se suavizaban cuando escuchabas, realmente escuchabas. Estos no son solo recuerdos, son marcadores de seguridad emocional. Y una vez que se da cuenta de que esa seguridad se ha ido, algo cambia. Empieza a preguntarse si cometió un error. No porque se sienta solo, sino porque algo se siente extraño. No puede articularlo del todo. Su día se ve igual por fuera. Los mismos amigos, las mismas rutinas, el mismo trabajo, pero emocionalmente hay una desconexión. Es como si una banda sonora hubiera dejado de sonar en el fondo de su vida y no puede descifrar qué falta. Esa eres tú, y ahora el tiempo se convierte en tu defensor silencioso. Porque mientras estás fuera de su vista, no estás fuera de su mente. Simplemente cambiaste de posición de una realidad con la que interactuaba a diario a un recuerdo del que no puede escapar. Y aquí es donde el estoicismo se convierte en tu fuerza. Mientras él reflexiona, tú no reaccionas. Mientras sus pensamientos giran, tú permaneces quieta. No estás actuando ausente para provocar emoción. Simplemente has realineado tu energía hacia ti misma. Esa quietud, esa falta de caos, crea una calma magnética. Aquello que una vez pasó por alto, ahora lo persigue. No porque tú lo estés persiguiendo, sino porque tu energía dejó una huella. Así es como funciona el amor estoico. No es ruidoso, no es necesitado, no se derrumba cuando no es validado. Simplemente se retira y deja que el tiempo revele la verdad. Y esa verdad es esta. La mayoría de los hombres no recuerdan el amor que tenían hasta que los beneficios emocionales de ese amor desaparecen. No recuerdan la profundidad de tu conexión hasta que los reemplazos superficiales caen por tierra. No anhelan tu atención hasta que sienten la profundidad de tu silencio. Y para entonces su memoria ha sido remodelada. No por tu presencia, sino por tu ausencia. Es entonces cuando empiezan a preguntarse, a extrañar, anhelar. Pero aquí es donde las cosas se complican. El recuerdo que él tiene de ti no es exacto, está idealizado. Eso es lo que hace el tiempo, elimina el ruido, la fricción, y deja solo el brillo de lo que fue bueno. Y aunque eso pueda parecer una victoria romántica, también es una prueba. Porque lo que él recuerda no siempre es la verdad completa, es la versión filtrada. Así que cuando él se acerca, cuando envía ese mensaje o intenta reabrir la puerta, no es solo una señal de que te extraña, es una señal de que su memoria te ha reencuadrado. Ahora te ve, no como la mujer que alguna vez estuvo siempre disponible, sino como la que perdió, la que subestimó, la que ya no aparece para tranquilizarlo. Y ese cambio de percepción es crucial porque ahora te ve a través del lente de la escasez, no de la abundancia. Ahora representas no la comodidad, sino la consecuencia. Ahí es donde nace el deseo. No en tener, sino en temer la pérdida permanente de lo que alguna vez se sintió seguro. Pero aquí está la parte a la que debes aferrarte. Solo porque él finalmente vea tu valor, no significa que estés obligada a volver a involucrarte. Solo porque su memoria haya evolucionado, no significa que su comportamiento lo haya hecho. Y aquí es donde tu disciplina estoica debe mantenerse firme. Porque en el momento en que rompes el silencio para responder a su realización, corres el riesgo de reiniciar el ciclo. Corres el riesgo de volver a ser la comodidad, la presencia garantizada. Y a menos que él demuestre con acciones consistentes que su claridad es más profunda que la nostalgia, no le debes nada. Así es como proteges tu crecimiento. Así es como honras el terreno emocional que has recuperado.
al entender que su anhelo no es tu invitación, es su lección. Déjalo sentarse en ello. Déjale sentirlo. Deja que el espacio siga haciendo su trabajo. Porque si su recuerdo de ti sigue creciendo en peso y claridad, sus acciones comenzarán a reflejar eso. No al instante, no dramáticamente, sino consistentemente. Dejará de acercarse solo para aliviar su incomodidad. Comenzará a aparecer de maneras que nunca antes lo hizo porque ahora entiende. Ahora se ha recalibrado. Ahora la moneda emocional que una vez diste libremente se ha vuelto sagrada para él. Ahí es cuando sabrás la diferencia entre un hombre que quiere sentirse mejor y un hombre que quiere arreglar las cosas. Y ese discernimiento, ese es tu poder. Ese es el fruto de tu silencio. Ese es el regalo de dejar que el tiempo lo rompa en lugar de intentar arreglar lo que nunca valoró. Porque el estoicismo no solo enseña el desapego, enseña la claridad a través del contraste. Cuando dejas de dar, finalmente ves quién estaba allí para recibir y quién solo estaba tomando. Y cuando dejas de llenar los vacíos emocionales, finalmente ves quién está dispuesto a entrar en el silencio con intención. Hasta entonces, deja que el tiempo siga reconfigurando su mente. Deja que amplifique tu valor, no con recordatorios, sino con ausencia. Deja que transforme la forma en que piensa en ti. No como la mujer que lo necesitaba, sino como la mujer que nunca debió haber perdido. Esta es la transformación que la mayoría de la gente nunca llega a ver, porque rompen el silencio demasiado pronto. Se conforman con la primera señal de arrepentimiento, en lugar de esperar un cambio real. Pero tú no eres la mayoría de la gente. Estás arraigada, estás clara, estás viviendo la fuerza tranquila del amor estoico. Un amor que no suplica, no persigue y no acepta esfuerzos a medias. Un amor que recuerda, si alguien tiene que perderte para apreciarte más, le vale estar preparado para luchar con todo, para recuperarte. E incluso entonces, podría ser demasiado tarde. Porque cuanto más tiempo se quede en el eco de lo que perdió, más se dará cuenta de que no solo perdió a una mujer. Perdió su paz, su espejo, su brújula emocional. Y todo sucedió no por confrontación, sino por contraste. Ese es el peso que conlleva la ausencia. Ese es el valor que crea el tiempo. Y eso es lo que encarnas cuando te alejas, no para castigar, sino para proteger tu energía. Así que deja que su memoria siga funcionando. Deja que su mente reproduzca cada pequeño momento que alguna vez compartieron. Deja que se dé cuenta por sí mismo de que nadie más lo devuelve a sí mismo como tú lo hiciste. Y si nunca llega a ese punto, que esa sea la claridad que te libere de una vez por todas. Porque al final, el silencio nunca estuvo vacío. Fue tu verdad más fuerte. Y el tiempo nunca fue tu enemigo. Fue tu aliado más fiel. 4. Interrupción emocional. Cuando sus distracciones dejan de funcionar. Al principio, él no siente la pérdida, siente la libertad. Se dice a sí mismo que es lo mejor, que el espacio es bueno, que necesitaba este respiro para respirar. Así que sale con amigos, comienza a enviarle mensajes a otras personas, quizás incluso sale con alguien nuevo. Llena su agenda, se rodea de ruido de opciones de novedad. Así es como la mayoría de las personas responden a la pérdida, entierran la incomodidad bajo distracciones. Pero esto es lo que él aún no sabe, todo es temporal. La emoción se desvanece, la risa comienza a sentirse vacía. Las conexiones que persigue no tocan la misma parte de él que tú una vez tocaste. Y lentamente, muy silenciosamente, comienza a darse cuenta de que nada de eso funciona. Porque la distracción retrasa el dolor, pero no lo cura. No se puede reemplazar la conexión con la conveniencia. Puede que no lo diga en voz alta, pero algo dentro de él comienza a cambiar. Se encuentra a mitad de una conversación, pensando en lo mucho más fácil que era hablar contigo. Se desplaza por fotos y se topa con una tuya, tu sonrisa, tus ojos, esa forma específica en que inclinabas la cabeza cuando escuchabas. De repente lo siente. No solo tu ausencia, sino el peso de ella. Porque en cada momento en que intenta replicar lo que le diste, solo encuentra superficialidad. Nadie sabe cómo preguntar por sus sueños como tú lo hacías. Nadie percibe sus estados de ánimo tan rápido. Nadie lo hace sentir tan seguro, tan visto, tan firme.
Es entonces cuando comienza la interrupción emocional. No porque algo esté mal, sino porque todo se siente demasiado plano, demasiado forzado. Él pensó que la libertad sería emocionante. En cambio, se siente vacío. Es entonces cuando comienza a reproducir no solo los momentos destacados, sino el ritmo, la comodidad, la profundidad. Comienza a recordar cómo tu presencia lo estabilizaba, no de una manera ruidosa y dramática, sino de esa manera tranquila y fundamentada que hacía que su mundo tuviera sentido. Y aquí es donde el tiempo afila su hoja. Cuanto más tiempo pasa sin tu energía, más fallan sus intentos de escape. Cuantos más reemplazos lo decepcionan, cuantas más conversaciones superficiales le recuerdan cómo se sentía realmente la profundidad. Y ahora, la incomodidad emocional comienza a aumentar. No como un maremoto, sino como una lenta asfixia, una comprensión de que lo que dejó ir no era ordinario. Era un ancla. Y una vez que has estado anclado en algo real, todo lo demás se siente como ir a la deriva. Pero no solo te extraña a ti, se está enfrentando a sí mismo. Tu silencio se ha convertido en un espejo. Sin tu presencia llenando los vacíos, tiene que sentarse con las mismas emociones que tú una vez lo ayudaste a navegar. La soledad que enmascaró la inseguridad que enterró, la inquietud que nunca nombró. Ahora todo está aquí. Ruidoso, sin filtros, innegable. Y por primera vez no puede huir de ello. Porque incluso cuando está rodeado de gente, se siente desconectado. Incluso cuando se ríe, algo le duele. Ese dolor no es solo por ti. Es por la parte de sí mismo a la que solo accedía cuando tú estabas allí. Esa es la interrupción que no esperaba. Ese es el poder del amor, estoico, no grita, hace eco. No ruega por validación, deja que el tiempo hable. Y lo que el tiempo revela es lo que la distracción no puede ocultar, que la profundidad es irreemplazable, que la conexión no es casual, que la presencia importa más cuando se va que cuando se da por sentada. Y ahora no solo te extraña emocionalmente, está desequilibrado psicológicamente. Intenta explicárselo a sí mismo. Quizás solo estoy de un humor raro, quizás necesito más tiempo. Pero la verdad sigue surgiendo. No es el humor, es la memoria, es el significado. Y no importa con cuántas personas hable, cuántas noches salga, cuántos mensajes envíe, no hay reemplazo para tu energía. Porque tu energía no era solo atractiva, era estabilizadora. Eso es lo que nos enseña el estoicismo, que la resiliencia emocional no proviene de la estimulación constante, sino de la claridad. Y la claridad solo llega cuando el ruido se detiene. Tu silencio se convirtió en lo que despojó sus ilusiones. Y lo que queda es la verdad que la mujer que alguna vez trató como opcional era esencial para su paz. Y la paz, una vez perturbada, no regresa fácilmente. Por eso el tiempo no es un castigo, es un revelador. No lo obliga a sufrir, lo obliga a ver. Y en ese ver siente. Y en ese sentir comienza a anhelar. No solo compañía, sino conexión. No solo atención, sino autenticidad. No solo presencia, sino tu presencia. Así es como la interrupción emocional se convierte en despertar emocional. Pero recuerda, nada de esto sucede si rompes el silencio demasiado pronto. Nada de esto se desarrolla si te acercas para ver si él ya lo está sintiendo. Tienes que confiar en el silencio. Confiar en que el tiempo está haciendo el trabajo que tú no puedes ver. Porque los avances emocionales no ocurren a voluntad. Ocurren cuando la mente se ha quedado sin excusas y el corazón finalmente está lo suficientemente tranquilo como para hablar. Eso es lo que permites cuando te retiras por completo. Le estás dando la oportunidad de sentirte no a través de tus palabras, sino a través de su propia claridad emocional. Eso no es manipulación, es disciplina. Eso es estoicismo en acción. Ya no estás manejando sus emociones, estás manejando tus límites. Y desde ese lugar de poder te vuelves irreemplazable. No porque no estés disponible, sino porque ya no estás realizando trabajo emocional para alguien que no lo valoraba. Ahora él se queda con la cruda realidad de que lo que dejó escapar fue más que una relación, fue un refugio. Y o bien se elevará para encontrarse contigo de nuevo, o se quedará en el dolor de lo que perdió. De cualquier manera, tú ganas. Ganas porque dejaste de intentar controlar el resultado. Elegiste la claridad sobre la comodidad.
Y la claridad es esta: si alguien realmente sintió tu energía, realmente conectó con tu profundidad, realmente valoró tu presencia, entonces tu ausencia no solo se notará, será disruptiva. Removerá algo dentro de ellos que no sabían que era frágil. Y si nunca sintieron eso, entonces acabas de recibir la verdad sin desperdiciar más de ti misma en alguien incapaz de darte lo que merecías. Así que si este mensaje resuena con tu viaje y alguna vez has sido la mujer que intentó mantener las cosas unidas por demasiado tiempo, dale me gusta a este video y comenta número 1 para que otros sepan que no están solos. Y si estás lista para seguir avanzando hacia tu máximo poder emocional, tu más clara autoestima y tu más profunda fuerza femenina, suscríbete ahora y quédate con nosotros, porque así es como se ve el amor estoico de verdad, y solo nos estamos fortaleciendo a partir de aquí. 5. El error más común: romper el silencio demasiado pronto. Uno de los mayores errores que cometen las mujeres en este proceso es romper el silencio demasiado pronto. No porque sean débiles, no porque carezcan de autocontrol, sino porque el silencio es incómodo. Crea un vacío donde reside la incertidumbre. Y la incertidumbre puede sentirse insoportable cuando tu corazón aún se preocupa. Te preguntas: ¿estará pensando en mí? ¿Me extrañará? Debería recordarle quién era lo que tuvimos, lo que perdió. Pero ese instinto de acercarse, de reconectar, de aliviar tu propia ansiedad, es precisamente lo que mata el cambio emocional que el tiempo estaba empezando a construir. Porque en el momento en que te acercas, en el momento en que le ofreces otra dosis de tu presencia, lo privas de la claridad que solo el espacio puede crear. Interrumpes la incomodidad emocional antes de que termine su trabajo. Alivias su tensión cuando lo que necesitaba era sentir la presión total de tu ausencia. Esa presión es lo que le habría hecho sentir tu valor. No lógicamente, sino emocionalmente, visceralmente, de una manera que las palabras nunca podrían. Pero ahora está tranquilo. Ahora tiene el control. Ahora sabe que sigues orbitando, que sigues disponible, que sigues unida a él emocionalmente. Y por mucho que parezca un pequeño gesto, un me gusta, en una foto, una respuesta a una historia, un mensaje de espero que estés bien, lo que comunica es enorme. Le dice que realmente no te has ido. Le dice que aún puede tenerte sin tener que cambiar, sin tener que esforzarse, sin tener que sentir nada profundamente incómodo. ¿Y qué le enseña eso? Que tu ausencia es condicional, que tu distancia es performativa, que no necesita moverse de manera diferente, solo necesita esperar hasta que tu tolerancia emocional se quiebre. Eso es lo que reinicia el ciclo. Eso es lo que hace que él se recueste de nuevo, porque ahora no tiene que reflexionar, no tiene que reconsiderar sus acciones, no tiene que crecer, solo tiene que superar tus límites. Y una vez que se da cuenta de eso, has perdido tu ventaja. Has sacrificado el poder del tiempo por una dosis temporal de atención que nunca lleva a una verdadera transformación. Por eso el estoicismo es tan esencial. El estoicismo nos enseña a dominar las emociones que de otra manera nos dominarían. Nos enseña que no toda incomodidad es peligrosa, que algunos de los cambios más profundos en la conexión humana ocurren no a través de la cercanía, sino a través de la separación. Y lo más importante, nos enseña que la claridad siempre es más valiosa que la comodidad, porque la comodidad miente. Te dice lo que quieres oír en el momento. Pero la claridad, te dice la verdad incluso cuando duele. Esa verdad es esta: no puedes provocar anhelo en alguien que nunca tuvo que perderte. Y no puedes construir un deseo emocional sobre una base de seguridad inmediata. El deseo necesita espacio para expandirse. La reflexión necesita tiempo para profundizar. Y el verdadero reconocimiento emocional necesita silencio para resonar. No puedes acortar ese proceso. No puedes microgestionarlo. No puedes picarlo para ver si está funcionando. Porque el mismo acto de comprobar arruina el desarrollo natural de lo que habría sido. Piénsalo como hornear pan. Si abres el horno cada 2 minutos para ver si está leudando, arruinas la química. Dejas escapar el calor. Desestabilizas el proceso. Lo que debería haber subido maravillosamente se derrumba bajo la presión de tu impaciencia. Y eso es exactamente lo que sucede en las dinámicas emocionales.
colapsas la tensión antes de que termine de acumularse. Dejas escapar la energía antes de que tenga la oportunidad de transformarse en algo significativo. Por eso, la parte más importante de dejar que el tiempo lo rompa es la paciencia. No el tipo que espera con esperanza ansiosa, sino el tipo que confía en el proceso sin necesitar pruebas. Esa es la verdadera madurez emocional. Eso es lo que hace a una mujer inolvidable. Porque mientras todos los demás corren de vuelta, rompen el silencio, ruegan por migajas, ella está arraigada, está centrada. No busca la claridad a través de él. La encuentra dentro de sí misma. Y al hacerlo, fuerza una decisión. No diciendo nada, no exigiendo respuestas, sino permitiendo que el silencio lo condene o la libere. Porque el silencio no se trata solo de retirarse, se trata de rendirse. Rendir la ilusión de que puedes controlar lo que siente otra persona. Rendir la urgencia de gestionar su percepción de ti. Rendir el miedo a que si no les recuerdas tu valor, lo olvidarán. No lo harán. No si fue real. No si realmente te sintieron. No si tu energía dejó algún tipo de huella significativa. Si lo hizo, saldrá a la superficie. Quizás no mañana, quizás no la semana que viene, pero lo hará. Y si no lo hace eso, no es prueba de que no fuiste suficiente. Es prueba de que ellos no eran capaces de ver lo que siempre estuvo frente a ellos. Eso no es un rechazo de tu valía. Es una redirección hacia algo mejor. Pero solo conocerás esa verdad si puedes resistir la tentación de romper el silencio. Porque cuanto más se alarga el silencio, más poderosa se vuelve tu ausencia. Más contraste crea entre lo que fue y lo que es más, lo obliga a sentarse con emociones que nunca antes tuvo que enfrentar, arrepentimiento, anhelo, incertidumbre. Y la única forma en que esas emociones llegan a la superficie es si les das espacio para respirar. No las sofoques con tranquilidad, no las ahogues con comodidad. Déjalas vivir, déjalas arder, porque esa quemadura es lo que desencadena el despertar. Es lo que separa el capricho de la reflexión, la atención de la intención, la curiosidad temporal de la claridad a largo plazo. Y aquí está la dura verdad: si rompes el silencio solo para sentirte cerca de nuevo, no estás sanando, solo estás reciclando. Reciclando viejos patrones, viejas dinámicas, viejos hábitos emocionales que no te llevaron a ninguna parte la primera vez. Mereces algo mejor que un amor reciclado. Mereces la renovación. Mereces a alguien que regrese porque ha cambiado, no porque le recordaste que sigues ahí. Y la única forma de saber si eso es posible es mantenerte firme, permanecer en silencio, mantenerte fuerte, dejar que el tiempo revele lo que las palabras nunca pudieron. Y si eso suena duro, si suena frío, recuerda que el estoicismo no se trata de apatía. Se trata de alineación, alinear tus acciones con tus valores, proteger tu energía, negarte a derramar tu corazón en alguien que solo recuerda tu valor cuando se lo gritas. Eso no es amor, es trabajo emocional. Y no estás aquí para actuar. Estás aquí para ser vista, para ser elegida, para ser valorada, sin tener que probarlo una y otra vez. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de preguntar cómo está de solo saludar para ver si piensa en ti, haz una pausa. Pregúntate, ¿me estoy acercando por conexión o por alivio? Porque si es lo segundo, no estás respetando tu propio silencio. Y si tú no lo respetas, él nunca lo hará. Esa es la disciplina emocional que exige el amor estoico, no perfección, no frialdad, sino claridad. Porque solo en la claridad puedes saber qué es real, y lo que es real siempre encontrará su camino de regreso sin ser perseguido. 6. La autoestima por encima de la estrategia. ¿Por qué debes soltar de verdad? No puedes fingir que sueltas. No de verdad. Puedes borrar los mensajes, dejar de seguirlo en redes sociales, dejar de iniciar conversaciones y decirles a tus amigos todo lo correcto sobre cómo estás siguiendo adelante. Pero si sigues revisando su estado a medianoche, si sigues esperando que note tu ausencia, si sigues calculando cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se comunicó, entonces realmente no te has retirado. Solo estás en pausa. Y las personas, especialmente los hombres, pueden sentir esa energía.
Puede que no puedan articularlo, pero perciben cuando sigues orbitando su mundo energéticamente, incluso cuando no estás físicamente presente. Por eso el desapego emocional debe ser real. Por eso la verdadera ausencia no es silencio, es rendición. Es la eliminación completa de tu inversión emocional en alguien que no se la ha ganado. Y para hacer eso, para soltar de verdad, necesitas dejar de enfocarte en lo que él está pensando y empezar a prestar atención a lo que tú te estás convirtiendo. Aquí es donde reside la transformación más profunda, no en su realización, sino en tu recuperación de tu energía, tu autorrespeto, tu centro emocional. Porque en el momento en que dejas de intentar ser elegida, es el momento en que empiezas a elegirte a ti misma. Y cuando te eliges a ti misma, no como un concepto, sino como un estilo de vida, todo cambia. Ya no esperas un cierre, ya no buscas señales, ya no ajustas tu valor basándote en su reconocimiento. Estás entrando en un ritmo que no tiene nada que ver con su atención y todo que ver con tu crecimiento. Y ese crecimiento es lo que te hace magnética de formas que nunca antes habías experimentado, porque la autoestima no es ruidosa, no necesita anunciarse, simplemente es. Se manifiesta en cómo te comportas, en los límites que mantienes, en el silencio que proteges y en la paz que te niegas a cambiar por migajas de afecto. Ese tipo de mujer es inolvidable, no porque no esté disponible, sino porque es inquebrantable. Y cuando un hombre que una vez tuvo acceso total a tu corazón empieza a sentir el vacío donde solía estar tu atención y se da cuenta de que ya no tiene el poder de atraerte de nuevo con unas pocas palabras dulces, es entonces cuando ocurre la verdadera disrupción interna para él. Es entonces cuando el silencio pasa de ser una prueba a ser una verdad. No solo no te acercas, eres inalcanzable. Has superado el juego emocional que una vez te tuvo cautiva. Has dejado de jugar al ajedrez con tu corazón. Y ahora él no solo se pregunta si lo extrañas, se pregunta si siquiera tiene un lugar en tu vida. Esa incertidumbre es brutal para el ego, porque obliga a un hombre a hacer lo que ha estado evitando todo el tiempo, sentarse consigo mismo. No el yo que presenta al mundo, no el yo que muestra a sus amigos, sino la versión cruda y sin filtros de sí mismo, que existía en tu presencia y ahora solo existe en la memoria. Ese hombre comienza a ver que lo que perdió no fue solo una conexión, fue un reflejo. Tú le reflejabas lo mejor y lo peor de quién era. Y ahora en tu ausencia, el espejo se ha ido. Y ese vacío, ese silencio, esa nada no se siente vacío, se siente profundo. Pero de nuevo, esta realización solo es posible si tu ausencia es real. Si realmente has soltado, no para castigar, sino para preservar. No para crear dolor, sino para proteger la paz. Esa es la esencia del amor estoico. No persigue, no suplica, no se rompe solo porque alguien no lo eligió. Se mantiene, crece, se vuelve más pleno en la soledad, porque nunca se trata de probar tu valía, se trata de encarnarla. Y cuando encarnas la valía, creas una fuerza gravitatoria, no porque estés tratando de atraer a alguien, sino porque te estás convirtiendo en alguien que ya no se doblega por migajas. E irónicamente, ese es el momento en que la gente empieza a anhelarte. No la versión de ti que siempre estuvo disponible, siempre dando, siempre presente, sino la versión de ti que ahora está completa sin ellos. Esa versión es rara. Esa versión es poderosa. Esa versión no se conmueve con la atención temporal o los gestos nostálgicos. Ella espera la profundidad, la consistencia, la prueba. Y si esa prueba nunca llega, ella no se encoge, se expande, dirige su energía hacia adentro. Reinvierte en su propia vida. Crea una alegría que no tiene nada que ver con la validación romántica. Y esa alegría, esa luz, se vuelve intocable, se vuelve sagrada. Y un hombre que una vez pensó que siempre estarías ahí, de repente se da cuenta de que ha estado observando una estrella desde lejos, una que ya no está en su órbita. Esa es la ironía. Cuando necesitabas que él viera tu valor, estaba ciego. Pero en el momento en que dejaste de necesitarlo, en el momento en que dejaste de reservar espacio en tu corazón para su potencial, él empieza a sentir la atracción. Empieza a entender lo que significa perder el acceso a algo raro. Pero para entonces, la verdadera pregunta no es si te extraña, sino si tú todavía lo quieres. Ese es el cambio final. Ese es el destino hacia el que el silencio siempre te estuvo guiando.
La libertad de elegir, no desde la escasez, sino desde la fuerza, la claridad, desde un lugar donde ya no buscas un cierre, porque tu crecimiento te dio más respuestas de las que él jamás podría darte. Y sí habrá momentos en que duela. Cuando el silencio se sienta demasiado ruidoso, cuando te preguntes si a él le importa. Pero ese es el momento exacto en que debes volver a ti misma. Volver a anclarte en tu paz. Recordarte que cualquiera que necesite perderte para valorarte no está listo para la versión de ti que ahora sabe más. Y quizás un día regrese, no por costumbre, no porque esté solo, sino porque ha cambiado, porque el silencio lo maduró, porque la distancia despertó algo en él a lo que nunca antes había accedido. Si eso sucede, lo sabrás. Lo verás no en sus palabras, sino en su consistencia, su presencia, su capacidad de encontrarte donde estás, ahora, no donde lo dejaste. Y si no sucede entonces, el silencio no te falló, te liberó, te mostró quién era él y quién eres tú, y creó espacio para algo mejor, algo más alineado, algo que no requiere actuación para ser amado. Ese es el poder de soltar. Esa es la recompensa de confiar en el tiempo. Eso es lo que significa pasar del apego a la autoridad. Ya no estás a merced del reconocimiento de otra persona. Has creado el tuyo propio. Así que si este viaje te ha recordado tu poder, si te ha ayudado a dar un solo paso atrás de los patrones que solían definir tu valía, dale me gusta a este video y comenta número 1 para hacernos saber que estás entrando en la versión más fuerte de ti misma. Y si quieres seguir creciendo, evolucionando y construyendo un amor que comienza desde dentro, suscríbete a este canal ahora, porque esto no se trata de recuperarlo a él, se trata de recuperarte a ti misma. Y ahí es donde todo cambia. Llega un punto en el que ya no preguntas, ¿volverá él?, sino que te preguntas, ¿por qué esperé tanto para elegirme a mí misma? Esa es la verdadera transformación, no en su realización, sino en la tuya. Porque dejar que el tiempo lo rompiera nunca fue por venganza o por demostrar un punto. Fue para permitir que el silencio filtrara lo que las palabras nunca pudieron aclarar. No te retiraste para manipular. Te retiraste para ver, para observar, para finalmente dejar que sus acciones, o la falta de ellas, revelaran todo lo que necesitabas saber. Y a medida que el tiempo pasaba, la imagen se volvió más clara. O bien sintió tu ausencia tan profundamente que destrozó su comodidad y lo obligó a crecer, o se mantuvo en el mismo patrón sin cambios impasible, y esa fue tu respuesta. De cualquier manera, tú ganas, porque no desperdiciaste más tiempo tratando de explicar tu valía a alguien que no podía verla cuando la tenías justo delante. Diste espacio, confiaste en el proceso, y lo más importante, no te rompiste el corazón solo para seguir apareciendo en la historia de otra persona. Esa es la esencia del estoicismo. En el amor no es un desapego sin emociones, sino una alineación emocional. La voluntad de sentarse, con la incomodidad de no saber, y aún así, elegir la paz sobre el pánico, el autorrespeto sobre la duda de uno mismo. En ese silencio creciste, en esa ausencia, redescubriste tu valor. Te convertiste en la versión de ti que ya no reacciona por miedo, que ya no ruega por atención, que ya no concede acceso sin discernimiento. Y ahora sabes que el tiempo no solo lo rompe a él, sino que te construye a ti. Y lo que rompe en él, si lo hace nunca, fue tuyo para arreglar. Tú hiciste tu parte, mostraste tu corazón. Y ahora avanzas no porque hayas dejado de preocuparte, sino porque has empezado a preocuparte con más sabiduría. Esa es la fuerza tranquila del amor estoico. Y ese es el poder de convertirte en una mujer que sabe que lo que ofrece es raro y se niega a ofrecerlo a alguien que no lo ve hasta que es demasiado.